Darío Stangraiver en Abrazo Ciudadano, y vamos a empezar con una chiquita, una sencilla, ¿no? ¿Cómo se explica la realidad de hoy desde la filosofía? Mirá, no, la filosofía en realidad tiene una forma de abordaje de las cosas que no es lineal, ¿no? Entonces cuando se pregunta por la realidad, por ahí no usa las categorías que uno está acostumbrado, ¿sí?, a escuchar en el mundo de los medios o en el mundo de la ciencia política, que van más derecho, más de frente al objeto de estudio y tratan desde ese lugar de comprenderlo. La filosofía siempre tiene como un funcionamiento más lateral, va a los orígenes, va a los fundamentos, trata de entender por ahí no el proceso coyuntural concreto, sino que se vuelve a preguntar esas preguntas que a veces dejan de tener presencia, como por ejemplo, cuál es el propósito de la política, o para qué sirve el Estado, o cuál es el lugar del otro en una comunidad. Me parece que desde esa perspectiva la filosofía puede ayudar a replantearse después algunas respuestas acerca del momento en el que se vive, que uno puede describirlo no desde la filosofía, pero sí puede describirlo como un cambio de modelo, ¿no? Un cambio de modelo no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, también incluso en gran parte de Europa, donde, bueno, ha vuelto como un ciclo repetitivo la idea de que, digamos, lo individual es más importante que lo comunitario, o la idea de que la gestión en sí misma, pura, tecnocrática, administrativa, es más importante que la política, ¿no? Me parece que esos dos aspectos explicarían algo de la realidad social de hoy, pero la filosofía tiene la tarea de volver a hacerse esas preguntas originarias. Antes de adentrarnos en el mundo de Desencajados y bueno, todo lo que tiene que ver también con tu visita ahora en Mar del Plata, la presentación de mañana en el Teatro Auditorium. Bien hablas, ¿no? El sujeto individual por sobre el sujeto colectivo es lo que está sucediendo en estos momentos. Pero yo hace un tiempo te escuché hablar de algo que me pareció realmente interesante y quizás lo sepas explicar como lo sabes hacer, bajando al llano, cuando se habla tanto de la grieta, ¿no? La grieta para que hay alguien de un lado que se reafirma en el otro, o algo por el estilo. ¿Cómo sería? Sí, dos cosas. Primero, la idea de sujeto individual y sujeto colectivo para mí es una de las primeras que tiene que volver a cuestionar la filosofía. Ajá. Porque a veces el colectivismo tiene como el mismo dispositivo que un individuo, pero ampliado. Y me parece que los dos en algún punto cometen el mismo error, que es la negación del otro. Porque si pensamos los colectivismos del siglo XX o pensamos los proyectos así, digamos, más pensados en que priorizan lo colectivo sobre lo individual, el tema es que ese colectivo no termine homologándose solo a lo propio, a los mismos, a los que de algún modo están atravesados por una misma identidad. Por eso antes, cuando hablaba de comunidad, yo decía más lo comunitario por sobre lo individual, porque para mí la idea de comunidad no tiene que ver con lo común, sino con lo diferente. Me interesa una comunidad donde lo que se plasmen son las diferencias y sobre todo donde haya lugar al otro. Entonces tomo tu pregunta. Claro. Digo, la grieta para mí es básicamente una metáfora polisémica. Uno la puede analizar desde distintas perspectivas. En los últimos tiempos hay un discurso hegemónico que instala la idea de grieta como la idea, digamos, de una Argentina dividida en dos grandes modelos que no pueden dialogar entre sí. O sea, reduce la grieta a una cuestión bipolar de dos grandes antagonistas que piensan diferente y que se niegan a sí mismos. A mí me gusta otra interpretación de la grieta que tiene que ver con quién queda fuera del sistema. Y en ese sentido, la Argentina es un país que históricamente ha estado agrietado, porque tradicionalmente ha habido una mayoría silenciosa, que en tanto silenciosa ha quedado justamente del otro lado de la grieta. Porque el que queda del otro lado de la grieta es el que no tiene voz, el que no tiene derechos, el que no tiene entidad, el que no tiene incluso identidad. En la Argentina los conocemos, ¿no? Son esa gran mayoría desplazada. Imagínate que ni siquiera tienen nombre, porque los discursos hegemónicos, ¿cómo los llaman? Los negros, la negrada, la carencia, ¿no? El que no tiene luz, el que no tiene color. Parece que esa es la grieta
que atraviesa a la historia argentina desde hace muchísimo tiempo y que en algún sentido hubo algunos que otros movimientos que han intentado ser su representación con todos los complejos dilemas que esto ha implicado, digamos. Pero creo que ha habido en la Argentina movimientos populares que se han dado la tarea, en especial el peronismo, de ir hacia esos excluidos y poder de algún modo ser su voz. El tema es que esa forma de representación no necesariamente fue efectiva. O sea, muchas veces incluso fue usufructuada para el desarrollo de sus propios intereses de poder. Por eso me parece que siempre es importante recuperar filosóficamente que la política no tiene sentido si no es en función del otro. En el verano estuvieron junto con Felipe Piña en una charla que fue espectacular, la cantidad de gente que hubo, incluso se quedó gente afuera y hubo varios conceptos porque vos contextualizabas a los filósofos lo que estaba, él contaba la historia y vos contabas las ideas y hubo varias ideas que se ponían a aplicar mucho a lo que está pasando ahora. Yo recuerdo una idea que tiraste, esto de que cuando se naturaliza los acontecimientos, o sea, se los toma como naturales, la gente deja de pelear contra eso. Decías, uno no pelea contra la fuerza de gravedad porque está ahí, es algo natural, y dijiste, pero cuando se naturaliza, por ejemplo, que tiene que haber pobres, porque es parte del sistema económico, la gente deja de pelear contra eso. Digo esto porque hubo muchas discusiones o hubo incluso expresiones desde parte de quienes ahora están gobernando de esto de que la gente se acostumbró a vivir como no estaba de otra manera, de comprar autos 0 kilómetros, de viajar. Se está queriendo naturalizar como que la clase media tiene que vivir de una manera distinta a lo como se estaba viviendo en los últimos años. Bueno, bien, que Eso escuchó, escuchaste. Muy interesante fue, muy interesante. Ahora estamos con otro evento, ahora nos dedicamos este año, eso fue en el verano, como decías vos, pero con Felipe armamos para este año pensar el bicentenario, tratando justamente de trabajar tanto desde la historia como desde la filosofía, el bicentenario de la independencia que paradójicamente, digamos, pasa sin pena ni gloria, ¿no? Digamos, y eso habla mucho más que de la historia de nuestro presente, ¿no? Totalmente diferente a lo que pasó en el bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010. Yo creo que sí, ¿no? Que hay un cambio cultural. Hay un cambio cultural, hay una diferencia en cómo se trabajó, incluyendo la, para mí, desafortunada expresión del presidente cuando le dice a su querido rey, ¿no? Porque incluso utilizando el querido, que es muy fuerte, ¿no? Que los próceres se habían angustiado por separarse de España, ¿no? Esta idea de que hubo angustia, de que fue contra nuestra propia voluntad, por decirlo así, y sin utilizar la palabra revolución, digamos, que es una palabra que también parece que ha sido descartada por estos tiempos. Yo creo, en función de tu pregunta, que, digamos, hay una categoría que me parece que resume todo lo que vos acabas de muy bien comentar, que es una palabra que se hizo circular a principio de año, escuché incluso a la gobernadora Vidal usarla, que es meritocracia. Meritocracia significa el poder del mérito. O sea que en definitiva el lugar que ocupa cada uno en la escala social tiene que ver con lo que se merece o no se merece en términos individuales. Eso en principio es una toma de posición. Lo que es interesante que se sepa es que hay otras corrientes que entienden que el poder individual tiene un límite, que hay estructuras, ¿sí? Que incluso en tanto estructuras construyen o constituyen lo que se entiende como sujeto individual. Y no necesariamente el marxismo, que es la más conocida, sino la mayoría de las ciencias sociales rebajan el poder autónomo que tiene el individuo de decidir por sí mismo. Esta idea de que uno tiene lo que se merece, ¿no? Tanto si tiene como si no tiene. Entonces, esas ideas se han ido naturalizando. Vos dabas el ejemplo de la ley de gravedad, que es un ejemplo que siempre usamos porque, digamos, las leyes de economía liberales quieren presentarse a sí mismas como si fuesen naturales, y entonces si son naturales son inmodificables. Nadie haría una revolución para cambiar la ley de la gravedad. Del mismo modo, nadie generaría ningún tipo de resistencia contra una ley económica si se presenta como natural. Eso fue, creo, la gran propuesta de Michel Foucault en el siglo XX, que es entender que poder y saber son dos caras de la misma moneda. Recién hablabas de la filosofía explica diferentes cosas, entre ellas qué es el Estado.
¿En Argentina está distorsionado qué es el Estado? Hoy en día, y con este cambio cultural, ¿se está desvalorizando qué es el Estado? Yo creo que, como te decía, hay que volver a la pregunta y entender que no hay una única verdad, ¿no? Tampoco sobre el rol de aquel dispositivo que se supone que tiene la tarea de resguardarnos en las relaciones con los otros, ¿no? Digamos, todo depende de la interpretación que se dé. Yo soy muy respetuoso de que para cualquier tema hay múltiples perspectivas y en todo caso se trata, digamos, de que esas perspectivas puedan presentarse, que no haya una que hegemonice el poder de la verdad y se presente como única, que es un poco lo que decíamos recién. Entonces, el liberalismo tiene una concepción del Estado y es muy clara la concepción. El tema es si después la pueden poner en práctica. Porque en general a las políticas de izquierda lo que se les recrimina es la escisión entre la teoría y la práctica. Pero el liberalismo es igual. O sea, uno lee los libros de John Locke, incluso de Adam Smith, y son fascinantes y hasta tienen una utopía liberal que para aquel que, digamos, se encuadra en ese tipo de filosofía es fantástica. Ahora, no ha habido liberalismo llevado en práctica que no haya generado todo lo contrario de lo que dicen los manuales, porque la teoría del derrame, si funcionara, estaría todo el mundo feliz. El tema es que no funciona, que lo que se derrama no es riqueza, son migajas, son miserias, ¿no? Entonces, parece interesante dejar en claro que por lo menos de mi parte, yo no parto de una idea del Estado como superior o mejor que otras. Me parece que la democracia decide, en todo caso, qué modelos poner a prueba y bueno, cada 4 años se vota y si este modelo evidentemente no funciona, habrá que construir un modelo alternativo sobre la relación entre el Estado, o sea, la política y la economía. En definitiva son modelos, son sistemas, bien lo decías hoy, ¿no? Cuando ponías el ejemplo de la meritocracia, el tema es cuáles son los parámetros, cuestionarnos esto, ¿qué es la meritocracia? ¿Quién toma qué para qué? O sea, ¿quién toma que vos servís o no servís, que vos tenés o no tenés, que vos podés o no podés? ¿No? En definitiva es el sistema lo que se cuestiona. Sí, tal cual. Igual la pregunta por el quién es fuerte, ¿no? Porque cuando vos decís quién decide, evidentemente uno lo que entiende con la meritocracia es que se le deja demasiado al arbitrio de la voluntad individual, algo que en realidad no es tan así, porque la voluntad individual no es algo autónomo que surge por sí sola. No es que un pobre es pobre porque no quiere ser distinto. Digamos, o sea, si vos reducís esto a cuestiones individuales, biográficas, nada, hay millones de historias de gente que se rompió el culo y sigue siendo pobre, porque el que nace en una villa tiene la perspectiva truncada, bastante truncada, con respecto al que nace en otro tipo de condiciones favorables para su desarrollo. Entonces me parece que hay una falacia en la idea de meritocracia que tiene que ver con que no todos parten en igualdad de condiciones. Si querés, o sea, en un Estado de tipo más benefactor, si el Estado logra compensar y que todos entren a la competencia en igualdad de posibilidades, sería, digamos, hasta interesante ver qué pasa, pero no es lo real, no es lo que sucede fácticamente. Lo que sucede fácticamente es que el tipo que nace en una zona desventajada no tiene la misma preparación, no solo cultural, sino hasta de salud, para poder después ir a competir contra otros en esa especie de idealización del mercado, que hace el mercado de la competencia y del mérito personal. Claro. El hecho de que hagas charlas y que se junte tanta gente a escuchar a alguien hablando de filosofía y que se llenen, digamos, todos los lugares, tiene que ver con todo el trabajo que se hizo con el tema, por ejemplo, del Canal Encuentro y distintos medios de comunicación que acercaron la filosofía, la historia a la gente. ¿Crees que los resultados recién se empiezan a ver ahora de todo lo que se trabajó? No, los resultados empezaron a verse ni bien arrancó el proyecto. Yo te tengo que decir que sí, mi respuesta, porque yo soy un emergente de Canal Encuentro y de las políticas culturales y educativas de la gestión anterior. Obviamente, digamos, vengo haciendo filosofía desde los 18 años, pero fue la posibilidad que dio Canal Encuentro, no solo a mí, sino a los saberes, de tener otro formato y de tener sobre todo una capacidad de popularización que excede además el tipo de estética o de dispositivo que nosotros creamos a nivel expresivo, digamos, sino que además tiene que ver con cómo han llegado estos productos a todos lados. A mí en general, digamos, cuando me paran
para agradecerme el laburo, los que me paran son chicos que no vieron mi programa en la tele, lo ven en el aula. O sea, son chicos a los que les ha llegado en todo el país los videos de Mentira la Verdad, como de otros programas de Canal Encuentro, para ser trabajados en clase, y casi siempre lo que te agradecen los chicos es, digamos, cómo esto les permitió trabajar mejor en términos pedagógicos, ¿no? Siempre está el que te dice, aprobé la materia gracias a tus videos, ¿no? Y vos le decís, pero ¿leíste algo o no? Decís, pero todo es problemático en algún punto, pero es evidente que Canal Encuentro, el proyecto Tecnópolis, en sus primeros años tuvieron esa idea de socialización y popularización del conocimiento, ¿no? Me parece que esos son los dos términos claves que explican el tema. Y considerando esto, ¿te preocupa ya como ciudadano, este programa es Abrazo Ciudadano, no quizá tanto como filósofo, te preocupa tanto como ciudadano y como participante en los medios el cambio que se produjo cultural en estos 9 meses con respecto a los medios de la Argentina? Mirá, a mí todo me preocupa, incluso cuando muchas de las políticas de gobierno coincidían con algunas ideas en las que yo me siento más realizado, pero me preocupo siempre, si no me hubiera dedicado a esto. Sí está claro que hay un cambio cultural donde te diría que más que preocuparme, digamos, lo que hace es como constituirte en un lugar. O sea, antes por ahí, digamos, vos tenías una relación con la mayoría de las definiciones que se daban, donde en todo caso te podías sentir más cómodo, más afín, y hoy te sentís por ahí más en la oposición, ¿no? Que ya no es una oposición partidaria, digamos, es algo que tiene que ver con los valores, ¿no? Que de algún modo se han vuelto hoy valores de agenda, digamos. Yo no me siento identificado, pero también soy abierto, escucho, yo qué sé, hay cosas interesantes, hay tipos muy interesantes que hoy rodean a Macri, que aunque uno no comparta, lo peor que se puede hacer es no escuchar o negar, ¿no? Y uno aprende de todos y sobre todo aprende de quien no piensa como uno. Si no, es el ombliguismo, ¿no? Nos encerramos entre nosotros mismos, y creo que ese fue uno de los grandes errores que se vivió en el último gobierno, no saber, digamos, abrirse y escuchar al otro, ¿no? Donde de repente hay otras posibilidades con las que también, aunque uno no esté de acuerdo, prima facie, puede dialogar y repensarse a sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, el problema son las totalizaciones. Creo que este gobierno, digamos, totaliza una idea, y en ese sentido traiciona, si querés, una de sus promesas más importantes de campaña, que fue terminar con la grieta, ¿no? Y, digamos, ahí hay un pluralismo que se postuló, que me parece que es donde más por ahí hacen agua, ¿no? En pluralismo cultural, pero también, no llamémoslo pluralismo, sino unas políticas de inclusión social, que evidentemente no tienen que ver con ese modelo, pero bueno, tampoco me parece que es algo, digamos, como para endilgarles, como diciendo, se contradijeron con lo que prometieron. Primero porque todos en política prometen y no cumplen. O sea, pensar que hay políticos que que tienen más relación con la verdad que otros me parece mínimo una ingenuidad, aunque sean los nuestros, porque si no, de nuevo, vos endiosás con aquel con el que te sentís más afín y le perdonás todo, ¿no? Y al otro con el que no te sentís afín, le cuestionás todo. Todo es mucho más relativo para mí, todo es mucho más mixto. La política como estructura, como prácticas e instituciones, es en sí misma además una estructura autónoma que tiene sus códigos. Uno se mata con sus amigos en la calle, después va al Congreso y están todos abrazados, arreglando a quién votar, y uno se siente un pelotudo como ciudadano, que esa sería como la mejor definición para el programa. Ahora, hay extremos que van más allá de lo partidario, como decías vos, ¿no? Que va a los valores. Si vos escuchás que un juez quiere quemar cunas de bebés, ¿cómo lo explicás desde la filosofía, de la sociología? No, es evidente, pero bueno, trato de entender cuál es la lógica que lleva no solo a ese juez, sino a gran parte de la sociedad a entender que eso está bien, ¿no? Me parece que ahí lo que hay son, digamos, como causalidades previas, ¿no? Digamos, ¿por qué ellos están, digamos, convencidos de esto? Porque entienden que hay un acto de corrupción originario de donde salieron las cunas. Me parece que, y eso deslegitima todo.
Parece que, o sea, siempre uno mira lo que quiere. Y a partir de eso después obviamente toma las decisiones, si no uno no entiende por qué el otro piensa así. Yo no creo que nadie de los que apoye la decisión de quemar cunas esté a favor del hecho en sí mismo, lo entrama con otras variables, pero bueno, otros la entraman con otras y de ahí las diferencias. Ahora, Darío, yendo un poco a tu labor, bien, a tu labor personal, dos preguntas en una, así ya vamos cerrando. La primera es, hay intelectuales que llegan a la masa popular, justamente hubo, y los hay, bajando al llano, decodificando mensajes y por ahí haciendo más popular en su forma de decir y explicar su situación. Lo mismo pasa con los historiadores. En tu caso, te convertiste en un referente de la filosofía, justamente, más allá del producto. ¿Cómo analizás, por un lado, pregunta uno, cómo analizás esto de que tuviste la capacidad de ver determinada demanda y ahí enganchar donde la gente se sienta a tratar de pensar? Estás usando términos de demanda, estás como contaminado. Bien, sí, bien. pero nos falta un poco de marketing, ¿no? Nos falta un poco de la gente, bueno, a ver, pensar, ver un programa de encuentro, ir a una charla, asistir a un seminario, hablar de Dios, y por otro lado, bueno, ya de lleno en desencajados, de llevarlo a la filosofía con el arte de la música y cuestionar y pensar desde ahí, desde el arte, ¿no? Sí, a ver, yo, digamos, tuve la posibilidad por parte de Canal Encuentro de hacer en la televisión lo que hago en el aula. Yo no hago otra cosa en los medios que lo que hago en el aula. Incluso en mi programa de radio, hasta en mi columna, tengo una columna en un programa deportivo y hago lo mismo, digo, cuando con mis alumnos tengo que dar un ejemplo para que se entienda un tema y voy al fútbol es esclarecedor. Entonces es evidente que si voy a un programa deportivo a hablar de fútbol y filosofía sale solo. ¿Pero por qué? Porque no es que estoy entrando en nuevos códigos. Yo creo que un poco lo que se demostró en el laburo que hacemos nosotros, que hace Golombek con la biología, Paenza con la matemática, Di Meglio con la historia, es que hizo Soriano escribiendo de fútbol. Sí, pero no, esa es otra perspectiva, porque lo novedoso, lo de Soriano es de otra época. Claro. Lo nuestro, lo novedoso es abrir el aula a la sociedad. O sea, acá hay una revaloración del trabajo docente, porque nosotros lo que hacemos es docencia. No es que entonces dejamos de lado nuestro guardapolvo y entramos a los medios y aprendimos un nuevo idioma. Yo no cambié ni un ápice la forma que tengo de hablar en el aula. Lo único que hago es dirigirme, en vez de a 20 chicos, a muchísimos más. Pero me parece que esa es como si querés, no sé, la clave, no sé si del éxito o de que la cosa esté funcionando, que es darnos cuenta como docentes que si en el aula la cosa funciona también para los papás de esos chicos, para sus tíos, para sus amigos, que hay algo de la transferencia docente que si funciona en el aula, funciona en ese aula gigante que es la sociedad toda. En relación a eso fuimos probando nuevos formatos y más de una vez en el aula, aunque no lo creas, ligué muchas explicaciones de filósofos con canciones. Porque era evidente que el repertorio del rock nacional está lleno sobre todo de búsquedas muy parecidas a las que tiene la filosofía con respecto al amor, al tiempo, al poder, a la muerte. Eso está lleno. Entonces lo que hicimos fue con una banda de rock generar desencajados, donde yo voy haciéndome todas estas preguntas y la banda va haciendo 10 temas clásicos del rock nacional que van interrumpiendo mi exposición y vamos armando una especie vamos haciendo cuadros donde la palabra va como confundiéndose con la música y la canción va confundiéndose con los textos filosóficos. No me pongo a leer ni nada, al revés, o sea, explico con mucho humor, con mucho golpe bajo también, o sea, es un espectáculo que te hace reír, pensar, conmover, y una banda que explota porque tocan ahí en vivo, la tienen muy laburada y hacen temas de Charlie, de Los Redondos, de Spinetta, del rock de los 80, más que nada, que es el que mejor cuaja para nosotros en esta búsqueda. Bueno, mañana a las 21 entonces, desencajados en el auditorium, allí estaremos. La rompiste hoy en la Marme, estuvimos escuchándote y te esperamos en el verano para lo del Bicentenario con Felipe Piña. Ojalá, y los espero mañana entonces en el auditorium, que va a estar buenísimo, una linda noche de jueves. Gracias. Darío Stangraver, en Abrazo Ciudadano.